Ya he hablado de la música de Dolly Parton algunas veces. A ver, vamos a darle un par de minutos a Dolly. Dolly Parton. Dolly Parton es un genio de la música, es una fuerza de la naturaleza, es una de las mejores personas que hay en el mundo. Y todo ello jugando a ser la rubia tonta, de los pechos grandes y el pelo alto. Es Dios. Es una mujer. ¿Cuántos compositores pueden hacer? Jolene. Y I Will Always Love You, sí, la que cantó después en la malogradísima cantante, ahora acabo de olvidar su nombre. Olvido todos los nombres, ya lo saben ustedes. Pero en la misma semana en su libreta de notas escribió Jolene, y escribió I Will Always Love You. La contratan para una película. Y el primer día llega la película y dice, traje una canción por si les gusta, 9 to 5. Dices tú, es que se me ocurrió anoche. Escribe canciones como quien escribe, o sea, como Paul McCartney, como quien hace churros. Grandes canciones. Su padre no sabía leer. Ella ha regalado millones de libros. Tiene una fundación en la que regala libros. A toda la gente que trabaja en su... y tiene una especie de parque de diversiones, Dollyland. Y a toda la gente que trabaja allí les paga la universidad si quieren. Para la vacuna de la COVID puso $1 millón. Es simple y sencillamente una fuera de serie. Independientemente de que toca la guitarra maravillosamente bien y de manera impresionante, porque con unas uñas de este tamaño, tocar ciertos acordes, pisar ciertos acordes de una guitarra acústica, tiene lo suyo. Yo la he visto hacerlo. Tiene una voz medianamente decente, aguda, nasal, pero es una voz muy de country. Y yo creo que es verdaderamente una de las joyas de la música actual. Y ya fíjate que acaba de salir una cantautora, no la voy a encontrar ahora, pero una cantautora joven, rubia, country, que tiene canciones absolutamente delirantes. Tiene una de una chica que ha pasado por lo peor, ha trabajado en las cosas que no quisieran trabajar la mayoría de la gente, y conoce a un tipo y le dice, pues es que solo puedes estar conmigo si aceptas que soy un ángel con las alas rotas o las alas sucias, no me acuerdo. Es fantástica la tía. Y tiene otra canción que se llama Mary Jane, dedicada a un amigo suyo que ha sido adicto a la heroína, a veces sí, a veces no, durante 15 años. Y es brutal, pero brutal. Y decía yo en Twitter hace unas semanas, esto tiene todo para ser el equivalente a Dolly Parton en el siglo XXI, con los temas del siglo XXI, que no son los temas de Dolly Parton, evidentemente, pero con la fuerza y la capacidad musical que caracterizaron a la reina Dolly Parton. Dolly Parton dio vuelta al rock sacando un disco con varios artistas como Ringo Starr, Paul McCartney, Peter Frampton, etc. Sí, pero te voy a contar cuál es la historia. La propusieron para el Salón de la Fama del Rock. Y Dolly dijo, no, que me gusta mucho el rock, pero yo nunca he hecho rock. Voy a hacerlo ahora. Pues por si alguien la quiere luego volver a nominar para el Salón de la Fama del Rock.